Para hacer este chaleco vas a necesitar 2, 3 o 4 ovillos que contenga aproximadamente 100 gramos y 79 metros, dependiendo de tu talle, aguja de crochet o ganchillo de 8 milímetros, marcadores de puntos y aguja lanera. Este patrón está disponible en 5 tallas: XXS, XS, S, M y L. En este tutorial estaré tejiendo el talle más pequeño, que es el XXS. Debes seguir las instrucciones correspondientes a la talla que necesites, teniendo en cuenta que el primer número hace referencia a la talla XXS, el segundo a la XS, el tercero a la S, el cuarto a la M y el quinto a la L. Cuando solo se da un número es para todas las tallas. Allí se muestra la cantidad de cadenetas de base que necesitas según tu talle. Yo voy a comenzar con 25 cadenetas. Hay dos formas de comenzar la primera cadeneta. Puedes hacer un nudo simple, insertas la aguja de esta forma y ya puedes comenzar a hacer las cadenetas. O puedes pasar la aguja por debajo y dar una vuelta completa. De esta forma obtendremos el mismo resultado y ya puedes comenzar a hacer las cadenetas indicadas según tu talla. Una vez que tengas la cantidad de cadenetas indicadas para tu talle, vamos a colocar un marcador sin ser en la primera cadena que vemos ahí, en la segunda. Ponemos un marcador. Ahí es donde vamos a hacer el segundo punto. Para comenzar, nuestro primer punto va a ser las cadenetas que vamos a hacer para subir. Vamos a hacer 2 cadenetas y ahí ya tendremos nuestro primer punto. Luego vamos a hacer un punto alto en la cadeneta en donde colocamos el marcador anteriormente. Retiramos el marcador si queremos. Y vamos a continuar haciendo puntos altos en cada una de las cadenetas anteriores. Así es como nos va quedando y vamos a continuar haciendo puntos altos hasta el final de la fila. Una vez llegado al último punto, identificamos la última cadeneta y hacemos un punto alto. Esta es la fila número 1. Fila número 2. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente para subir 2 cadenetas. Y luego hacemos un punto alto en cada uno de los puntos de la fila anterior. Así nos va quedando, igual a la fila anterior. Vas a continuar repitiendo esto hasta la fila que se indique según el talle o hasta que obtengas el largo deseado antes del cuello. Llegado al último punto, hacemos el último punto alto. Fila número 3. 2 cadenitas para subir, un punto alto en el siguiente punto. Y continuamos haciendo puntos altos en cada uno de los puntos altos. Colocamos un marcador. Aquí es donde debemos colocar el marcador, tomando la hebra de la derecha y la de atrás. Esta es de la derecha y esta de atrás. Estas dos. Colocamos el marcador y ahí es donde debemos hacer el último punto de la fila siguiente.
Y ahora continuamos haciendo puntos altos hasta el final de la fila. Vas a repetir hasta la fila 16, 19 o 21 según tu talla. Fila 17. Ahora comenzamos con las disminuciones. Contamos la cantidad de puntos indicada para cada talle desde el borde derecho hasta el centro. En mi caso son 10 puntos. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. A mí me quedan 5 puntos en el centro. Para el primer hombro vamos a hacer 2 cadenitas para subir, 5 puntos altos o lo que se indique para tu talle, luego 2 puntos altos juntos y 2 puntos medio altos juntos. Al final vas a tener 2 puntos menos de los que tenías antes de las disminuciones. Entonces para esta fila vamos a hacer 2 cadenitas para subir, colocamos el marcador de puntos, cinco puntos altos o los que se indique para tu talle. En total tengo 6 puntos y 4 restantes. Vamos a hacer 2 puntos altos juntos, colocamos la aguja aquí, lazada, sacamos, lazada, cerramos 2 y en vez de cerrar comenzamos a hacer el siguiente punto. Lazada, pasamos la aguja, lazada, sacamos, lazada, cerramos 2 y cerramos todos. En este momento tenemos 2 puntos altos juntos, es decir, una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos medio altos juntos. Insertamos la aguja, lazada y sacamos. Y sin cerrar hacemos otra lazada, insertamos, lazada, pasamos, lazada y cerramos todos juntos. Tendrás 2 puntos menos que en la fila anterior, en mi caso son 8. En la fila siguiente vamos a hacer 2 cadenetas y un punto medio alto en el siguiente punto. Esto equivale a una disminución. Vamos a contar como un punto para la fila siguiente. Luego debemos hacer puntos altos hasta el final de la fila. En este momento tengo 7 puntos. Para la fila siguiente vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a hacer puntos altos hasta que tengas 2 puntos restantes. Colocamos un marcador y continuamos haciendo puntos altos en cada uno de los puntos hasta que tengas 2 puntos restantes. En mi caso son 5 puntos. Vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Lazada, pasamos por 2, lazada nuevamente, insertamos la aguja en el último punto, sacamos hilo, lazada,
pasamos por 2, lazada nuevamente y cerramos todo junto. En este momento tengo 6 puntos en total. Para las 2 filas siguientes vamos a repetir la fila anterior. Hacemos 2 cadenetas para subir, luego un punto alto en cada punto. En mi caso son 6 puntos en total. Una cadeneta para subir más 5 puntos altos. Fila 21. Para los 3 primeros talles esta es la última fila. Hacemos 3 cadenetas para subir, luego un punto alto en cada punto. Para el talle M repite hasta la fila 25. Para el talle L repite hasta la fila 29. Contamos 10 puntos hasta el medio o los que corresponda según tu talle y colocamos un marcador de puntos allí si es que ya no lo hiciste anteriormente. Tomamos otra hebra y vamos a retomar el hombro desde la fila en que dejamos. En mi caso es la fila 17. Insertamos la aguja en ese punto y hacemos una cadena para sujetar el hilo. Una cadeneta más, lazada y un punto medio alto en el siguiente punto. Esto equivale a una disminución. Ahora haremos 2 puntos altos juntos, lo que equivale a la segunda disminución de esta fila. Luego haremos un punto alto en cada punto hasta el final de la fila. Al final tendrás 8, 10, 12 o 13 puntos según el talle. En mi caso son 8 puntos. Para la fila siguiente hacemos 2 cadenetas para subir y 5, 7, 9 o 10 puntos según el talle. Tendremos 2 puntos restantes. Hacemos 2 puntos altos juntos, en este momento yo tengo 7 puntos, pero puedes tener 9, 11 o 12 según tu talle.
Para la fila siguiente vamos a hacer 2 cadenitas para subir y vamos a hacer un punto medio alto en el próximo punto. Esto equivale a una disminución. Pasamos todo y lo cerramos juntos. Vamos a hacer puntos altos hasta el final de la fila. Listo, usamos el último punto. Y en este momento tengo 6 puntos altos. Vas a tener 6, 8, 10 u 11 puntos según el talle. Para las 2 filas siguientes vamos a repetir la fila anterior. Hacemos 2 cadenetas para subir, luego un punto alto en cada punto. En mi caso son 6 puntos en total. Es una cadeneta para subir más 5 puntos altos. Entonces, 2 cadenetas para subir y un punto alto en cada punto. Fila 21. Para los 3 primeros talles esta es la última fila. Hacemos 3 cadenetas para subir, luego punto alto en cada punto. Para el talle M repite hasta la fila 25. Para el talle L repite hasta la fila 29. Retiramos los marcadores. Y vas a repetir los mismos pasos para hacer 2 piezas iguales. Colocamos ambas piezas enfrentadas y vamos a coser los hombros. Tomamos una aguja lanera y vamos a ir uniendo un punto de la espalda y un punto del delantero. Cuerdas laterales. En este momento debemos elegir dónde queremos colocar las tiras. Yo para este talle, y recomendaría también para talle XS y S, colocarlo más o menos entre la fila 7 y la fila 8. Un buen truco para saber más o menos dónde colocarlo es doblar el chaleco a la mitad, luego la mitad dividirlo entre 3. Y ahí en un tercio, desde el medio hacia abajo, es donde vamos a colocar las tiras. A mí me da más o menos entre la fila 7 y la fila 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si querés puedes usar una aguja un número más pequeña, yo voy a usar la de 7 milímetros. Insertamos la aguja entre medio de una fila y otra. Tomamos hebra, hacemos una cadena y luego vamos a seguir haciendo cadenas mientras vamos ocultando el hilo sobrante.
Y vamos a continuar así hasta que obtengas el largo deseado. Yo hice aproximadamente 90 cadenetas. Cortamos el hilo y escondemos las hebras sobrantes. Y vamos a repetir los mismos pasos para agregar las otras tiras. Hacemos lo mismo, colocamos la aguja y vamos haciendo cadenetas mientras escondemos el hilo sobrante. Y continuamos haciendo la misma cantidad de cadenetas que hicimos para la otra tira.